Buenas tardes, hermanos. Es un privilegio para nosotros estar aquí y le quiero dar las gracias al pastor por darnos la oportunidad de predicarnos aquí, Señor. Muchas gracias, pastor. Para aquellos que no me conocen, mi nombre es José Ángel Sánchez y gracias a Dios sirvo en el Ministerio del Sonido de ahí atrás. Muchos no me conocen porque no me voltean a ver cuando algo sale mal, pero si todo sale bien, ahí va, nadie voltea. Tengo que aprovechar esta oportunidad que está votando, porque a decirles, ay, a los del sonido que están ahí atrás. Bueno, hermanos, ya que me presenté, quiero empezar con la predicación. El tema que vamos a predicar es vivir para Cristo. ¿Se han preguntado qué es vivir para Cristo? El vivir para Cristo no es fácil, ya que debería ser una lucha constante con nosotros mismos. En Gálatas 5, 16 y 17 dice, digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu, y el del Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que quisieres. Hermanos, en el mensaje yo quisiera ir a 2 de Timoteo 3:12. Esa va a ser nuestra cita. Por favor, si me pueden acompañar para allá. Síganme con su mirada, hermanos, por favor. Y también, todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Quisiera en este momento orar. Vamos a orar, hermanos. Gracias, Señor, por este día que nos has dado. Señor, gracias por darnos la oportunidad de predicar tu palabra. Señor, te pido, Señor, que nos uses a cada uno de nosotros. Señor, que tú nos bendigas. Señor, que bendigas la palabra, Señor, que vamos a predicar, Señor, y que sea receptible para todos los hermanos que están oyendo, Señor. Te pido, Señor, que tú nos uses grandemente, Señor. En Jesús. Amén. Como punto número 1, hermanos, quisiera hablar sobre la decisión de vivir para Cristo. Les quisiera hablar sobre dos cosas que se ocupan para vivir para Cristo. En la letra A es una decisión personal. Hermanos, ¿a qué me refiero con una decisión personal? Es esta que todos tenemos que hacernos personalmente, porque yo no la puedo hacer por ustedes ni ustedes por mí. Cada uno la tiene que hacer ustedes en sus corazones. En el versículo de 2 Timoteo 3:12 dice, y también todos los que quieren, enfóquense en quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús, padecerán persecución. Entonces nos damos cuenta que no todos padecerán persecución porque dice quieren. Los que quieren, ellos padecerán persecución. Si no tomamos la decisión de vivir para Cristo, tenemos que recordar que Dios nos dio libre albedrío. Dios nos dio libre albedrío. Aquí tenemos de dos. O escogemos vivir para Cristo o escogemos seguir viviendo en el mundo. Pero la decisión correcta es vivir para Cristo. Otro ejemplo de vivir para Cristo que tenemos que ser una decisión la podemos encontrar en Lucas 9:23. Y decía a todos, si alguno quiere seguir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame cada día. Aquí nos volvemos a encontrar con la palabra quieren. Porque seguir a Cristo es una decisión que todos deberíamos de tomar como cristianos. Les contaré un poco sobre lo que a mí me ha tocado vivir en mi secundaria. A lo mejor algunos no saben y otros sí, pero yo asisto a una escuela secular. Y ahí en mi escuela yo decidí pararme firme para Cristo con mi testimonio. Una vez mi maestro de español en segunda secundaria nos pidió un proyecto que era sobre una canción. Teníamos que sacar la historia sobre esa canción y yo no escucho canciones, escucho himnos cristianos. Voy con el profe y le digo, profe, yo soy cristiano, yo no escucho himnos cristianos. Y él me dice, pero ¿cómo si todos escuchan canciones de todos los cantantes, artistas que cualquiera puede conocer? Pero le dije, yo no, yo escucho himnos. Bueno, pues me dijo, hazlo de tus alabanzas. Y yo dije, ok. Pues lo hice de un himno que a mí me gusta mucho por lo que dice y por el contexto que está detrás de él. El himno que escogí es Tengo paz. Hermanos, al momento de yo empezar a escribir ese himno, yo quería darle un enfoque que se viera una diferencia detrás de una historia que fue escrita por un mundano a un contexto cristiano. Yo traté de plasmar todo lo que pude en un borrador que el profe nos pidió. El día llegó que el profe nos pidió el borrador. Le enseño mi borrador, lo empiezo a leer
y no lee todo, lee una parte. Me pide que la lea frente a todo el grupo. Me paro, lo leo y cuando llego al título me dice que lo repita 3 veces para que mis compañeros lo escuchen. Y al momento de escucharlos, ellos se ríen de mí. Y a mí no me importó que se rieran. Yo seguí leyendo lo que decía ese himno. Leí la letra, leí el contexto. Y ahí llegó el punto donde el profe me dijo, ya ocupé todo, ya es todo lo que ocupo. Ya quedas exento de tu proyecto final. Ahí podemos ver que mi maestro no quiso ver nada, no quiso seguir escuchando una historia sobre una persona que decidió pararse firme y escribió ese himno. Les quisiera poner otro ejemplo de la Biblia en Daniel. Daniel, él propuso no contaminarse con la comida del rey. Y hermanos, les quiero hacer unas preguntas. ¿Cuáles son sus luchas en su vida? ¿Con qué están batallando? ¿Cuáles son sus decisiones? Porque esas decisiones son las que van a marcar una diferencia. Yo tengo mis luchas, mis convicciones y decisiones, y en ellas tengo que pararme firme y decidir vivir para Cristo. Les invito a que ustedes propongan algo hoy, y lo que ustedes decidan marcará una diferencia en sus vidas. La otra cosa que se ocupa de vivir para Cristo es una decisión que implica un cambio de vida. Un cambio de vida es tal cual, dejar nuestra vida pasada, lo que hicimos y volver a empezar de cero. En la Biblia dice en 2 Corintios 5:17, acompáñenme por favor a 2 Corintios 5:17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Pero para llegar a este punto, hermanos, ya debimos de haber tomado una decisión personal. Si lo hicimos genuinamente, Dios se encarga de cambiar nuestras vidas. Y hay varios ejemplos en la Biblia donde podemos ver un cambio verdadero. Por ejemplo, tenemos a Moisés, que era hijo de la hija del faraón, y fue él el que liberó al pueblo de Israel de la esclavitud en Egipto. Cuando Moisés le habla a Dios en la zarza, lo podemos encontrar en Éxodo capítulo 3. Moisés tuvo su encuentro con Dios cuando la zarza ardía. Dios le habló diciendo que miraba las aflicciones de su pueblo y fue Dios quien lo utilizó a Moisés para liberar a su pueblo. Otro ejemplo es Pedro, que era un pescador, y Jesús lo hizo pescador de hombres. Esto lo encontramos en Mateo 4, 18 y 19. Vamos para Mateo 4, 18 y 19, por favor. Andando junto al mar de Galilea, vio a sus hermanos Simón, llamado Pedro, y Andrés su hermano, que echaban las redes al mar, porque eran pescadores. Y les dijo, venid en pos de mí, y los haré pescadores de hombres. Pedro era un pescador de peces, y Dios quiso transformar eso, haciéndolo pescador de hombres. También tenemos a Pablo, que era un perseguidor y asesino de cristianos, y Jesús lo hizo uno de los apóstoles. Vayamos a nuestras Biblias en Hechos 9, 1 al 19. Aquí quisiera leer alternadamente. Yo leo uno y ustedes leen el siguiente. Saulo, respirando a una amenaza sin muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote. Y le pidió cartas para las sinagogas romanas, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jesús. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente lo rodeó un resplandor de la luz del cielo. Él dijo, ¿quién eres, Señor? Y le dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón.
los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos, oyendo la verdad, la voz, mas sin ver a nadie. Entonces Saulo se levantó de tierra y abriendo los ojos no veía a nadie. Así que llevándole por la mano, le metieron en Damasco. Donde estuvo 3 días sin ver y no comió ni bebió. Había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor dijo en visión: Ananías, y él respondió: Heme aquí, Señor. Y el Señor le dijo: levántate y ve a la calle que se llama Derecha, y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque he aquí él ora. Y ha visto en visión a un varón llamado Ananías, que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. Entonces Ananías respondió: Señor, he oído de muchos acerca de este hombre, cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén. Y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para dar pelea de todos los que invocan tu nombre. El Señor le dijo: ve, porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles, y de reyes, y de los hijos de Israel. Porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Fue entonces Ananías y entró en la casa, y poniendo sobre las manos, dijo: Hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Y al momento le cayeron de los ojos como escamas, recibió al instante la vista, y levantándose fue bautizado. Y habiendo tomado alimento, recobró fuerzas, y estuvo Saulo por algunos días con los discípulos que estaban en Damasco. Aquí podemos ver a Pablo. Pablo, que era asesino de cristianos. Los perseguía para matarlos, para encarcelarlos. Y aquí podemos ver cómo Dios quiso utilizarlo a él para hacerlo un apóstol. Entonces, hermanos, ellos tomaron una decisión de tener una nueva vida para Dios. Tuvieron su encuentro con Dios, al igual que todos nosotros en algún momento de nuestras vidas. Les daré otro ejemplo de aquel que tuvo un encuentro con Dios y tomó una mala decisión en su vida. Lo podemos ver en Marcos 10, 17 al 22. Vayamos por allá, por favor. Al salir él para seguir su camino, vino uno corriendo, e hincando la rodilla delante de él, le preguntó: Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Jesús le dijo: ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno, sino solo uno, Dios. Los mandamientos sabes: no adulteres, no mates, no hurtes, no digas falso testimonio, no defraudes, honra a tu padre y a tu madre. Él entonces respondiendo le dijo: Maestro, todo esto lo he guardado desde mi juventud. Entonces Jesús, mirándole, le amó y le dijo: una cosa te falta. Anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo. Y ven, sígueme tomando tu cruz. Pero él, afligido por estas palabras, se fue triste porque tenía muchas cosas. Aquí vemos varios ejemplos de personas que sí decidieron dejar todo y vivir para Cristo. Vimos a Moisés, vimos a Pablo y vimos a Pedro. Pero vimos a todos ellos que dejaron todo. Y tenemos por el otro lado al joven rico, que él tenía muchas riquezas. Él había guardado todos sus mandamientos, todos los mandamientos. Y lo único que a él le faltaba era dejar todas sus riquezas, darlas a los pobres y seguir a Jesús. Él no lo quiso hacer y se fue triste. Entonces, hermanos, ¿ustedes qué personas son? ¿Las que quieren dejar todo para Dios, dejar sus vidas, lo que ustedes hacen, o no quieren pasar por la vida cristiana sin marcar una diferencia? Yo decidí en mi escuela marcar una diferencia. Ustedes pueden marcar una diferencia en sus trabajos, sus familias. Así que, hermanos, es una decisión que ustedes deben de tomar, vivir para Cristo. Les cedo el púlpito a nuestro hermano Luis. Gracias, hermanos. Dios les bendiga.
Bueno, ¿sí me escuchan? ¿Sí escuchan mi corazón? Está latiendo. No, es una pregunta. Bueno. Pues ya vimos en sí el primer punto, que es la decisión para vivir por Cristo. Yo me llamo Luis Montaño, para los que no me conocen. Mi punto sería el precio de vivir por Cristo. Ahora, quiero plantearles con una pregunta. ¿Por qué no? ¿Por qué no un precio por vivir por Cristo? Hay un precio para cualquier cosa que vale. Por ejemplo, una dieta. Una dieta les va a costar algo. Les va a costar a lo mejor no comprar chucherías, no ir a ciertos restaurantes, o a lo mejor hasta comprar comida más cara, ya dependiendo a lo que está acostumbrado. Igual, también a lo mejor sacar 10 en la escuela, ya que todos, bueno, hay muchos de mis alumnos aquí de inglés. Pero va a requerir esfuerzo, va a requerir tener que estudiar toda la noche, o a lo mejor crear una disciplina de tener que estudiar cada día algo con el enfoque de sacar 10. Con esto en mente, vivir por Cristo va a tener un precio. ¿Por qué? Porque vale la pena. Para los que ya han tomado la decisión de vivir por Cristo, en los siguientes puntos vamos a aprender cuáles son algunos precios de vivir por Cristo. Letra A, para los que están tomando notas. El precio de supremacia. Si me pueden acompañar a Mateo 22, por favor. Mateo 22. Supremacia, ¿qué sería? Ese es el precio de mantener a Dios en primer lugar, siempre. Ahora, muchos pueden decir, ¿quién es primero? Dios, obviamente, pero la pregunta es si lo estás pagando como dice la Biblia que lo debes de pagar. Mateo 22, 36 dice, Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Jesús le dijo, amarás al Señor, tu Dios, con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Ese es el primer y grande mandamiento. El mandamiento simplemente es amar a Dios. ¿Con qué? Con todo lo que somos. Nuestro corazón, alma y mente. Es el conjunto de lo que nosotros somos como seres vivientes. Entonces, al momento de no hacer esto, estamos poniendo a Dios en segundo lugar de algo. Ahora, ¿cuál es el precio en sí de esto? En sí, nomás lo estoy diciendo el mandamiento, ¿no? De que tenemos que mantener a Dios en primer lugar. El precio de esto en sí, todo se puede ver en Mateo 10:34. Si me pueden acompañar ahí rápidamente. 10:34. Aquí vamos a poder ver un contraste de cuando alguien no pone a Dios en primer lugar. Dice, el que ama a padre o a madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama a hijo o hija más que a mí no es digno de mí. Y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí no es digno de mí. Prácticamente aquí podemos ver qué pasa cuando no obedecemos a Dios como si Él fuera nuestro primer enfoque. No somos dignos de Él si no lo obedecemos. A lo mejor el precio que usted va a tener que pagar va a ser con sus padres. Si tú no estás obedeciendo a Dios porque quieres obedecer a tus padres, ese es un precio que vas a tener que pagar. A lo mejor la indiferencia de la familia. A lo mejor como padre vas a tener que jalar a tus hijos a la iglesia. Va a haber conflicto. ¿Por qué? Porque tú vas a querer acercar a tu hijo a Dios. Por lo cual vas a pagar un precio, vas a pagar un estrés. ¿De qué? De querer acercarlos a Cristo. ¿Por qué? Porque es un mandamiento. Es el primer mandamiento de todas. Incluso de este mandamiento vienen todas las demás. Para vivir para Cristo, uno tiene que pagar el precio de escoger primero a Dios. Hijos, es bueno amar a tus padres, pero si esto impide algo, pues significa que estás poniendo a Dios en segundo lugar. Igual, aún no menciono los tíos o tías, pues, pero también aplica. Nomás para decir. Para los que han decidido vivir por Cristo, obviamente tienen que seguir los mandamientos. Juan 14:15 dice esto, si me amáis, guardad mis mandamientos. ¿Quieres seguir a Cristo? ¿Ya decidiste hacer esto? Ahora tienes que guardar sus mandamientos. El primero, amarlo él primero, antes que nada. Por lo cual, al momento que cualquiera de nosotros desobedecemos a Dios para hacer feliz a alguien más, estamos quebrando el primer mandamiento. Incluso, si alguien ama a sí mismo más que a Dios, está quebrando este mandamiento.
muchas veces podemos poner nuestros placeres enfrente de lo que Dios quiere, por lo cual no estamos pagando el precio de poner a Dios primero. Ya hemos visto cuál es el primer precio. Quiero que vean el segundo, letra B. El precio de sufrir persecución. ¿Qué es la persecución? Sentir el maltrato de alguien por el punto de vista que uno tiene. Uno puede sentir en sí persecución por cualquier cosa. Segundo Timoteo 3:12 dice, no tienen que ir ahí. Y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Igual pongo la pregunta, ¿por qué no? Hay personas que sufren cosas por animales, pues. Dicen, no te comas una hamburguesa. No comerte una hamburguesa es sufrir. No sé si usted... No sé, pero eso ya lastima el alma. Pero ahora en serio, hay personas que literalmente se encienden para hacer una declaración. Había un hombre que se llama Wayne Bruce. No se confunde con Bruce Wayne, ¿no? Wayne Bruce. Él mismo se puso en llamas para declarar que hay algo mal con la atmósfera. Que un día todos se van a morir. ¿Por qué? Porque el clima está cambiando. Ahora, no sé si ustedes, pero esto no tiene mucho sentido, porque cuando viene Cristo, esos problemas van a ser irrelevantes, gracias. Va a ser irrelevante. ¿Por qué? Porque Cristo ya va a reinar con nosotros. Pero lo que me quiero enfocar es que si alguien puede tener esa pasión para matarse, ¿por qué nosotros no en ponernos enfrente de todos? Que vean, yo no creo en el aborto, yo no creo en el movimiento LGTB. Yo creo que una familia consiste de un hombre y una mujer. Yo creo que la Biblia es la fundación de la vida. Sin él no tenemos dirección. Si nadie sabe que eres cristiano, ¿qué van a perseguir? Para perseguir algo, uno tiene que visualizar el objeto. Si me van a perseguir a mí, me tienen que ver como cristiano. Si no me ven como cristiano, no me van a perseguir, porque pues ¿qué van a estar persiguiendo? No hay punto de, soy igual que ellos. Así es, amén. Les quiero animar con el testimonio de Pablo. Por favor, acompáñenme a Romanos 14, por favor. Romanos 14, 1 al 6. Esto es nomás uno de los casos donde Pablo sufrió persecución. Voy a esperar que algunos lleguen ahí. Ok, dice lo siguiente. Aconteció en Iconio que entraron juntos en la sinagoga de los judíos y hablaron de tal manera que creó una gran multitud de judíos y asimismo de griegos. Ahora, quiero que noten, se hicieron a conocer Pablo y en el contexto es Bernabé. Se hicieron a conocer. ¿Cómo sabemos esto? Hablaron de tal manera que muchos creyeron en Jesús. Entonces, obviamente ya tenemos la base de todo, que primero se tienen que dar a conocer. Lo siguiente, versículo 2 dice, mas los judíos que no creían excitaron y corrompieron los ánimos de los gentiles contra los hermanos. Por tanto, se detuvieron ahí mucho tiempo, hablando con denuedo, confiados en el Señor, el cual daba testimonio a la palabra de su gracia, concediendo que se hiciesen por las manos de ellos señales y prodigios. Y la gente de la ciudad estaban divididas. Unos estaban con los judíos y otros con los apóstoles. Pero cuando los judíos y los gentiles, juntamente con sus gobernantes, se lanzaron a afrentarlos y a apedrearlos, habiéndolo sabido, huyeron a Listra y Derbe. Entonces, por la persecución, tuvieron que huir de ciudad. Como de Hermosillo, alguien me quiere matar, me voy a San Pedro. Ponlo así, a esa distancia. Ahora, ciudades de Liconia y a toda la región circunvencina. Entonces vinieron unos judíos de Antioquía y de Iconio que persuadieron a la multitud que habiendo apedreado a Pablo, le arrastraron fuera de la ciudad pensando que estaba muerto. ¿Qué pasó aquí? Fueron a buscarlo. ¿Por qué? Porque se dio a conocer. Estaba creando tanto conflicto que fueron fuera de la ciudad a buscarlo y a apedrearlo. Y sí lo apedrearon, de tal forma que pensaban que estaba muerto. Lo dejaron ahí, está muerto por fin. Pero seguía vivo. Eso es un ejemplo de lo que nosotros debemos de hacer. Debemos de ponernos en ese lugar. Hay incrédulos que creen
fuertemente en cosas que se me hacen absurdas. Y lo dicen con pasión. Mientras que los cristianos nos escondimos. Ahora, quiero que noten también Esteban, el primer mártir mencionado en la Biblia. Hechos 7, si me pueden acompañar, por favor. Hechos 7, 54. Ya vimos Pablo, se dio a conocer. Vamos a ver si encontramos el mismo patrón con Esteban. Para darles el contexto, él está predicando en este momento. Él está predicando a aire libre. Diciendo, versículo 54 de Hechos 7. Oyendo estas cosas, se enfurecían en sus corazones y crujían los dientes contra él, hablando de los fariseos. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo, vio a la gloria de Dios y Jesús, que estaba a la diestra de Dios, y dijo, he aquí veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está en la diestra de Dios. Entonces ellos, dando grandes voces, se taparon los oídos, le arremetieron contra él. Ahora, quiero que noten aquí, cuando nosotros decidimos vivir por Cristo, vamos a declarar las cosas de Cristo. Y los que no son de Cristo, mayormente lo van a rechazar, por lo cual hay persecución. Vemos lo siguiente aquí, versículo 56. Y echándolo fuera de la ciudad, le apedrearon. Y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo. Y apedraban a Esteban, mientras que él invocaba y decía, Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y puesto de rodillas, clamó a gran voz, Señor, no les tomas en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. Otro mártir, bueno, el primer mártir, Esteban, se dio a conocer, por lo cual murió. Los dos que hemos hablado, Pablo y Esteban, no son los únicos. Tenemos a Pedro, fue crucificado. Wycliffe, quemado en la hoguera. John Huss, quemado en la hoguera. William Tyndale, ahorcado. Jim Elliot, matado por una lanza. ¿Por qué? Porque fueron perseguidos. La persecución siempre va a ser un precio de aquellos que quieren vivir por Cristo. Ya vimos el precio de la supremacía, ya vimos el precio de la persecución. En sí, estas dos van ligados con la última, letra C. El precio de tener un buen testimonio. Obviamente, si no cumplen los primeros dos, pues la última es en vano. La última, el precio de tener un buen testimonio, más bien manteniendo un buen testimonio. Si me pueden acompañar, por favor, a 2 Corintios 3, 2. Si no hicieron su lectura hoy, ya lo hicieron. Nada, es cierto. 2 Corintios 3, 2. Dice, nuestras cartas sois vosotros, escritas en nuestros corazones, concedidas y leídas por todos los hombres, siendo manifiestos que sois cartas de Cristo, expedida por nosotros, escrita no con tinta, sino con el Espíritu de Dios vivo, no en tablas de piedra, sino en tablas de carne del corazón. Nosotros, la Biblia menciona que somos como cartas abiertas, somos como unos libros leídos por todos los hombres. Lo que nosotros damos a entender es lo que somos. Si no das a entender que eres cristiano, posiblemente a lo mejor no eres. Tenemos que dar esta apariencia que sí somos cristianos. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que somos cartas leídas. Si alguien no ve en mí que soy cristiano, pues que hay punto de ser cristiano. Si quieres vivir por Cristo, vas a ser observado por todos. El precio viene siendo deliberadamente viviendo para Dios de tal forma que todos sepan que no es una actuación. Podemos ver ejemplos en Hechos 22:12. Lo voy a leer. Dice, entonces llamando a Ananías, varón piadoso según la ley, y que tenía buen testimonio de todos los judíos que ahí moraban. Ananías fue el que le quitó las costras de Pablo, de los ojos. Él fue, Dios lo usó a él y sabemos por qué Dios lo usó. Lo usó porque él tenía un buen testimonio. No nomás de la ley, pero a todos. Él no era un buen testimonio, no tenía un buen testimonio en privado, sino que todos los judíos sabían que él era hombre de Dios. Es un buen ejemplo que todos podemos saber. Si tú eres hombre de Dios, todos lo deben saber. Si no eres, si nadie sabe, es porque simplemente no eres. El precio de tener un buen testimonio es tener guerra con uno mismo. ¿Por qué? Porque siempre estamos luchando contra nuestra carne.
Los deseos de la carne, los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida. Se mencionan en Gálatas estos. Estos son lo que nosotros estamos peleando. Estamos peleando en contra de estos. Estas fuerzas que están en sí dentro de nosotros. ¿Por qué? Porque nosotros siempre vamos a ser inclinados al mal. Por lo cual va a ser una guerra contra nosotros mismos. Va a ser nuestro precio en sí. Tener que pelear contra nosotros mismos para tener un buen testimonio. Puede parecer difícil aumentar esos 3 precios que he mencionado. Que es el precio de mantener a Dios primero. El darte a ser visto por los hombres. Y a lo mejor vas a ser perseguido. Igual también el precio de tener un buen testimonio. Pero eso no se comparan las bendiciones que vamos a recibir. Incluso por las bendiciones que vamos a recibir tenemos Mateo 11, 29 al 30. Dice, llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que yo soy manso y humilde de corazón, y haréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Ligera mi carga, siento ligera mi carga porque ya sé qué me espera. Una bendición en el cielo. Sufro aquí una hora, allá voy a estar feliz por la eternidad. Ya vimos estos 3 puntos, ahora siguen los beneficios, por lo cual doy el tiempo a hermano Sebastián. ¿Ustedes escuchan? Sí. Ok. Ok, gracias. Bueno, hasta ahorita hemos visto que el vivir para Cristo primeramente es una decisión que ustedes no van a tomar por mí, ni una decisión que yo voy a tomar por ustedes. Esta decisión va a conllevar un sacrificio. Tal vez a nuestros ojos no es agradable el tener que pagar un precio, el pagar el precio de la persecución, el pagar el precio de tener que negarme a mí mismo, el tener que pagar el precio de no seguir la corriente de este mundo. Sabemos que el mundo trae cosas que humanamente y carnalmente nos atrae y nos gusta, pero tenemos, por la causa de Cristo, tener que negarnos a ciertos deleites. Sin embargo, hermanos, hay cosas que la familia, el mundo y los amigos nunca te van a poder dar. Y quisiera dar el tercer y último punto, si me acompañan por favor en sus Biblias, a 1 Corintios 15, 57 y 58. Voy a dar lectura, ustedes me siguen con su vista. Dice, mas gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos míos, amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Y como último punto quisiera dar los beneficios de vivir para Cristo. Bien se nos ha dicho en la vida que nada es gratis y que nada viene por sí solo. Todo conlleva un sacrificio, todo conlleva un precio y se tiene que trabajar por ello si nosotros queremos ser beneficiados en algo. Cuando nosotros vamos a comprar un producto, siempre hacemos comparaciones. ¿Qué producto nos brinda mejores beneficios? Y el que nos brinda mejores beneficios es el que nosotros vamos a obtener. Un beneficio puede ser algo que nos da valor, y en sí el significado de la palabra beneficio es hacer bien o favorecer a alguien. Y yo creo que todos los que estamos aquí quisiéramos ser favorecidos y beneficiados en alguna área de nuestra vida. El vivir para Cristo te va a dar beneficios que el mundo nunca te va a poder dar. El vivir para Cristo te da los beneficios de la esperanza. Ahorita mencionaron que cuando nosotros somos nuevas criaturas, eso nos da una nueva esperanza ¿de qué? De poder cambiar, de poder mejorar. De no vivir en un error que vivimos en el pasado, tenemos la esperanza de mejorar por medio de la palabra de Dios. Tenemos la esperanza de paz, paz que el mundo nunca te va a poder dar. Aunque el mundo te promete ciertos placeres, cierta paz, tarde o temprano te vas a dar cuenta que dicha paz no es eterna como la paz que Dios da.
Realmente, hermanos, tenemos muchos beneficios para vivir por Cristo. Y quisiera enfocarme solo en 3. Y quiero que veamos el primero. Si me acompañan, por favor, a Hebreos 11:6. Síganme con su vista y dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. El primer beneficio es el beneficio del galardón. La Biblia dice que es galardonador de aquellos que le buscan. Dios nos premia por buscarle, pero no solamente por buscarle. Si nosotros buscamos a Dios, nos vamos a dar cuenta de una cosa, que nosotros somos sus siervos. Y al ser siervos de Él, eso quiere decir que nosotros tenemos que servirle. Y al servirle, Dios nos premia, sin merecerlo, porque realmente Dios ya nos ha premiado con muchas cosas. El hecho de estar aquí es un premio, es un regalo. El darnos la salvación es un regalo. Pero aún así, si nosotros servimos para Él, Dios te da un extra, Dios te da un plus. La Biblia habla de varias menciones sobre lo que es el galardón, pero ese galardón siempre va a venir a base de un vivir para Dios. Tenemos el ejemplo de Abraham en Génesis 15:1, donde Dios le dice, yo soy tu escudo y tu galardón. ¿Saben cuál es lo mejor de servir a Dios? Lo tenemos en el mismo pasaje, Hebreos 11:6, nada más vayamos al versículo 16. Dice, pero anhelaban una mejor, esto es, celestial, por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. Dios no se avergüenza de ti cuando tú sirves para Él, cuando tú vives para Él. Puede que haya gente que se avergüence de ti, tal vez por errores de la vida que has cometido, tal vez por algo malo que hayas hecho, pero Dios dice, si tú me sirves, yo no me avergüenzo de ti, porque tú estás dando una buena imagen de mí. La pregunta ahora es, hermano, ¿tú estás dando una buena imagen de Dios? ¿Tú estás seguro que Dios no se avergüenza de lo que tú eres? Joven, tú en tu escuela, ¿estás seguro que Dios no se avergüenza de ti por tu testimonio? Hermanos, en sus trabajos, su comportamiento es digno de que Dios diga, yo no me avergüenzo de ser su Dios. Tenemos el galardón de los vituperios por la causa de Cristo. Dice Mateo 5:11, bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persiguen, y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Dice, gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Tenemos el galardón de guardar la palabra del Señor. Dice Salmos 19:11, tus siervos además amonestado con ellos, en guardarlos hay grande galardón. El hecho de ser justos, dice Salmos 58:11. Entonces dirá el hombre, ciertamente hay galardón para el justo, ciertamente hay Dios que juzga en la tierra. Tales galardones, hermano, nunca van a venir por sí solos. Y esos galardones van a siempre conllevarnos en un vivir para Dios. Tal vez esos galardones no los vamos a poder vivir aquí, ni ver aquí. Pero Dios dice, si de aquí en la tierra tú no te avergüenzas de mí, yo te voy a premiar allá en el cielo. Un premio eterno. Y qué mejor que tener un premio eterno a tener un premio del mundo que te da momentáneamente. Pero la Biblia dice que Él es galardonador de aquellos que le buscan. Tú buscas a Dios, buscas su voluntad, buscas servirle. Tenemos el siguiente beneficio. Y quiero que me acompañen por favor a 1 de Juan 3:22. Dice, y cualquier cosa que pidiéremos, la recibiéremos de Él, porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. Un beneficio que yo creo que todos quisiéramos es el beneficio de la oración contestada. Recordemos que el orar es pedir, y qué mejor manera que todo aquello que pidiéramos, lo recibiéramos. Pero la Biblia dice, porque guardamos sus mandamientos. El hecho de guardar los mandamientos de Dios nos da la seguridad de que Dios va a contestar nuestra oración conforme a su voluntad. Quiero que veamos ahora Hebreos 11:6, por favor. Hebreos 14:16, por favor. 4:16, perdón.
Dice, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Quiero enfocarme cuando dice, acercaos confiadamente. La manera en que nosotros nos podemos acercar confiadamente a pedirle algo a Dios es cuando estamos bien con el Señor y viviendo para Él. Yo no puedo a ustedes llegarles y pedir algo sabiendo que yo estoy mal con ustedes. Primero tengo que arreglar eso y luego ya puedo ir y pedirles un favor. De la misma manera pasa con Dios. La razón por la cual a veces nosotros no vamos a Dios confiadamente, ¿saben por qué es? Porque no estamos bien con Él. Y en la mañana nosotros vimos que hay algo que se llama culpabilidad. Y esa culpa, cuando nosotros queremos acercarnos confiadamente, no podemos. ¿Por qué? Porque hay algo que nos recuerda que yo no puedo acercarme confiadamente a pedirle algo. En nuestro interior sabemos que hay algo, en algo andamos mal y no nos sentimos capaces de pedirle algo. Es de la misma manera cuando un hijo desobedece a sus padres, él ya no se siente capaz de ir a pedirle algo. O bueno, no debería. Porque, ¿por qué razón te habrían de premiar por desobedecer? ¿Por qué razón te habrían de darte algo cuando no eres digno de merecer que te lo den? Una de las razones por las cuales Dios no nos da lo que pedimos en oración es porque no andamos bien con Él. No andamos en su voluntad, y si no andamos en su voluntad, no vamos a pedir cosas que sean agradables a Él. Y Dios no te va a dar algo que no sea para darle la honra y la gloria a Él. Si no vivimos para el Señor, andamos mal, y si andamos mal, pedimos mal. Y Dios en nuestra necedad nunca nos va a contestar. El vivir para Dios trae una contestación. Y en el mismo capítulo, bueno, ahora veamos Primera de Juan 5:14, por favor. Hablando de la confianza, dice Primera de Juan 5:14, y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidiéremos. Sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. ¿Vives para Dios? Pides peticiones que son agradables para Él, y la Biblia dice, sabemos que tenemos las peticiones, sabemos que Dios contesta aquello por lo cual nosotros le pedimos. Warren Wiersbe dijo lo siguiente, el gran secreto de la oración contestada es la obediencia. Y quiero que veamos por último el beneficio de la provisión. Vamos por favor a Mateo 6:33. Dice, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. En su contexto, el pasaje habla sobre el afán sobre las cosas materiales. Una de las cosas por las cuales nos podemos dar cuenta el hecho de que Dios nos provee nuestras necesidades, lo podemos ver en Moisés. En Deuteronomio 9:5, Moisés hablando al pueblo de Israel y dice, yo os he traído 40 años en el desierto. Vuestros vestidos no se han envejecido sobre vosotros, ni vuestro calzado se ha envejecido sobre vuestro pie. Algo que hace la diferencia en cuanto a servir a Dios y servir a alguien más es que Dios conoce nuestras necesidades. Tú en tu trabajo, hermano, tu patrón nunca se va a preocupar por tus necesidades. Dios sí. Dios te va a dar lo que necesitas, no lo que quieres. Dios te va a dar lo que necesitas. Y si tú te enfocas en buscar la voluntad de Dios, Dios se va a encargar de proveerte lo necesario para que tú sigas sirviéndole. Pero si tú te afanas por el material, por lo material y el buscar lo que crees que Dios no te puede dar, pues bueno, Dios dice que Él conoce tus necesidades. La Biblia no solo muestra las necesidades físicas, sino también habla de las necesidades espirituales. Y una de esas necesidades, como mencioné al principio, es la paz. Hay paz que el mundo nunca te va a poder dar. Y esa paz se encuentra en Cristo, en su presencia. Dice la Biblia en Isaías 26:3, dice, tú guardarás en completa paz en aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. La paz no viene de tu familia.
La paz no viene de los amigos. La paz no viene de aquel. La paz no viene del mundo. La paz viene de aquel cuyo la Biblia dice que es príncipe de paz. Y si tú sirves para el príncipe de paz, Él se va a encargar de darte esa paz. Paz no es el hecho de que Dios quite tus problemas. Paz es el hecho de que Dios está conmigo aún cuando tú estás atravesando esos problemas. Tenemos la paz de que Dios nos transforma en una mejor persona. Tenemos paz en el hecho de que aún los problemas que pasamos en la vida están a nuestro favor. Dice la Biblia en Romanos 8:28, dice, y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas le ayudan a bien. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Si tú estás pasando por un problema y estás bien con Dios, puedes estar confiado en que eso va a ser a tu favor. Y Dios quiere hacer algo contigo. Recordemos que Dios, antes de poder usarnos, tiene que trabajar en nosotros. Y muchas de esas maneras va a ser siempre muchas de las veces va a ser a través del dolor, a través de las pruebas, para poder forjar nuestra vida, nuestro testimonio, a manera de que podamos ser de bendición y ayuda a los demás. Aún viviendo para Dios, hermanos, los problemas están a nuestro favor. Y es ahí donde tú puedes encontrar esa paz. Hermanos, vivir para Cristo conlleva un sacrificio. Y el sacrificio trae su beneficio. El día de hoy se te enseñó que el vivir para Cristo, primeramente tú tienes que decidirlo. El hecho de decidir vivir para Cristo va a traer tus sacrificios, va a traer tus persecuciones, pero cuesta. La pregunta, hermano, que yo te quiero hacer ahora es, ¿estás viviendo para Cristo o estás viviendo bajo tu voluntad? ¿Estás pagando el precio de vivir para Cristo o ya has decidido vivir una vida sin sacrificio? Sin duda alguna, hermanos, todos aquí queremos ser beneficiados. Y el hecho de que estamos aquí es porque queremos encontrar algún beneficio en Dios. Pero eso va a conllevar una decisión. Eso va a conllevar el tener que vivir y sacrificar ciertas cosas que a nosotros nos gusta por darle la honra y gloria a aquel que nos puede dar el beneficio. La pregunta ahora, hermano, que yo te quiero hacer es, ¿qué decisión vas a tomar ahora? Yo no conozco tu vida, no sé cómo estás sirviendo, yo no sé cómo te estás manejando, pero sí te puedo decir algo, hermano. Vivir para Cristo es una decisión que cambia vidas y que llena de beneficios en Cristo. Vamos a orar, hermanos. Señor, te damos gracias por este día y la oportunidad que nos das como jóvenes, Padre, poder predicar.